Ya lo hemos repetido por muchas escuelas dominicales que Dios nos conmina, hermano, a que procuremos entrar al reposo. Y para esto lo graficaba al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, cruzando el Jordán y empezando a tomar posesión de Canaán. Pero resulta que Canaán Dios no se la entregó desocupada. Habían 7 naciones, 7 pueblos perversos en extremo, eh, que habitaban aquel lugar y debían ser expulsados. No debía el hebreo cohabitar con ellos, ni hacer alianza, ni ningún tipo de pacto, sino expulsarlos, echarlos de la tierra. La tierra se la dio a Israel, es de Israel. Eh, esto es indudable, esto es indudable. No es que tuvieran que pelear por ella a ver si es que la ganaban, no, hermano, pero sí tenían que expulsar a, a los habitantes de aquel territorio. Ahora, usted debe entender, hermano, que la tierra que Dios le prometió es usted mismo. Y desde que le perdonó sus pecados, ahora Dios le pide que usted luche contra estas 7 naciones que habitan en usted. Que son toda suerte de debilidades, pecados, maldades y perversidades que moran en nosotros. Mal humor, malas palabras, malos pensamientos. Y debemos luchar contra ellos. Luchar, hermano. Y la victoria es nuestra. Y le voy a poner un ejemplo, hermano. Mire, eh, Sansón fue dotado de una gran fuerza, hermano, para expulsar a sus enemigos. Sin embargo, Sansón luchaba un tiempo con ellos, que es lo mismo que hacemos nosotros. Luchamos contra el pecado, pero luego nos cansamos y lo permitimos. En nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros hijos, en nosotros mismos. Y él hacía alianza con los filisteos, se cansaba. Pero en un momento el Espíritu de Dios venía sobre él y él eliminaba una gran cantidad de estos enemigos. Pero él siempre fue débil en cuanto a la fidelidad en permanecer en la lucha. Sin embargo, cuando los filisteos, a causa de su negligencia, lo tomaron prisionero, le sacaron los ojos y lo ataron a una piedra de molino para burlarse de él. Estando ciego lo llevaron al templo de los filisteos, para burlarse de él. Porque eso hace el pecado con nosotros, hermano. Nosotros creemos que disfrutamos las maldades que hacemos, creemos que disfrutamos del mal que nos rodea. Sin embargo, una vez que el pecado nos hace daño, luego se burla de nosotros. Y él fue llevado al templo y estando atado a las columnas del templo, pidió a Dios misericordia y derribó las columnas del templo. Y la Biblia dice, y mató más enemigos que en toda su vida. Así también ocurrirá con nosotros cuando vayamos a la tumba, hermano. Porque junto con nuestro cuerpo mortal, morirán en nosotros todas las pasiones, todo pecado que muera en nosotros, morirá con nuestra carne. Y espero que entienda esto y sepa por qué la carne debe morir. ¿Por qué la carne debe morir? Porque ellas morirán de una vez y para siempre. Pero mientras estamos vivos, el Señor nos dice, lucha contra ellas, lucha contra tus pasiones, lucha contra tus pecados. Y de eso nos ha venido hablando la palabra del Señor durante la carta, durante la carta a los hebreos. Y ahora nos dice el Señor que si bien es cierto en esta lucha vamos a ser muchas veces derribados por nuestros pecados, muchas veces, hermano. A veces usted se levanta en la mañana y no han transcurrido unos ratos y ya usted ha ofendido a Dios con su conducta. Puede despertar con las mejores intenciones, hermano. Sin embargo, ahí está una vez más ofendiendo a Dios.
Y esto quizás lo lleva a usted a darse por vencido. No vale la pena, dirá. No puedo contra ellos. Es imposible. Pero recuerda que eso mismo dijeron los hebreos cuando les pidieron cruzar el Jordán. Son gigantes, son muchos, ciudades amuralladas, se van a comer a nuestros niños. Vamos a perecer en este desierto. Y Dios no se agradó de ellos. Por lo tanto, si ha caído, colóquese en pie y siga adelante. Siga adelante. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos alguien que nos puede ayudar constantemente a ponernos en pie, perdonando nuestros pecados, hermanos, e instándonos a seguir luchando contra ellos. Una y otra vez. Tenemos un sumo sacerdote, hermano. Mire el pueblo de Israel cuando habitaba con Moisés. Ellos conocían la ley. A ellos se les enseñó la ley. Sin embargo, ellos eran malos, hermano, e ignoraban la ley. No la tomaban en cuenta, no les interesaba. Por eso la palabra del Señor dice en esta mañana, dice, paciente con los ignorantes y extraviados. Y cuando habla de ignorante no se trata de alguien que no conozca, sino que alguien que ignore voluntariamente cumplir la palabra del Señor. Y no cumplen los mandamientos. No cumplen los mandamientos, hermano. Yo creo que en ese plano estamos muchos de nosotros. Incluso el apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, más lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Usted no peca porque ignora que eso es pecado. Usted lo hace voluntariamente porque le agrada. Y esto haría que quizás decaiga en nosotros el ánimo. Pero si, hermano, usted se da cuenta que ha caído y le duele haber ofendido a su Señor, Él le dice, allégate a Dios, tienes un intermediario, un árbitro entre Dios, a Jesucristo, el sumo sacerdote. Por eso la palabra del Señor nos habla aquí de este sumo sacerdote. ¿Cómo actúa él, hermano? El pueblo de Israel, cuando cometía un error en tiempo de Moisés, tomaba un animalito y se lo llevaba al sacerdote. Y el sacerdote lo sacrificaba. El hombre se iba tranquilo a su casa sabiendo que había presentado su culpa a Dios y su pecado había sido cubierto por la sangre de aquel animalito. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Cuando uno concurre con su pecado a Dios, no debe ir simplemente a decir, Señor, perdóname, reconozco que lo cometí. Como escuchábamos en la escuela dominical pasada, el pecado duele, hermano. Y duele porque hemos ofendido a alguien que nos ama tanto, hermano. Siendo Dios tan bueno, lo ofendemos. Siendo Dios tan bueno, somos desleales contra Él. Siendo Dios tan bueno, si aún el aire que respiramos, Él nos lo da. Sin embargo, constantemente nosotros tenemos en nuestros sentimientos un reclamo, hermano. Por lo tanto, cuando yo voy a Dios, no le voy a decir, Señor, me robé esto, lo lamento. No, Señor, he pecado contra ti. Si yo he ofendido a mi hermano, no le voy a ir a decir al Señor, Señor, ofendí a mi hermano. Le voy a decir, Señor, he pecado contra ti. Y esto usted lo puede encontrar en el Salmo 51, hermano. Cuando David tomó a la mujer de Urías, hermano, y luego planificó un fatídico plan para quitarle la vida a Urías y quedarse con su mujer, él se quedó callado, hermano, y encubrió su pecado. Y a nadie se lo contó, excepto a Joab. Sin embargo, dice que empezó a morirse literalmente, hermano, por la maldad que cometió. Salmo 32. Hasta que confesó su pecado. ¿Pero qué le dijo? Señor, tomé la mujer de Urías y mandé a matarlo. No, hermano. Le dijo, Señor, he pecado. Contra ti solo he pecado. Y mi pecado está siempre delante de ti. Te he ofendido, Señor. Y cuando él decía, y te he ofendido, Señor, y te he ofendido una y otra vez, le dolía en su corazón el haber ofendido a Dios, hermano. Eso es un verdadero arrepentimiento. No haber tenido un mal momento con su hermano y lamentarlo. No, hermano.
Has ofendido a Dios. Y es el dolor de esa ofensa, de ese tipo, el que te lleva ante Dios. Por tanto, así debes presentarte ante el sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para relacionarse con Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La única manera que tenemos para relacionarnos con Dios es por medio de un sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote, hermano, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y el sumo sacerdote tenía que ser un hombre, por lo tanto Jesús se hizo hombre. Ahora, los israelitas tenían un sacerdote, hermano, de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, perdón, del orden arónico, que era un hombre también sujeto a errores. Como él cometía errores, hermano, él tenía misericordia de los otros que cometían errores. Por lo tanto, como era un hombre que cometía errores, primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y este sumo sacerdote tenía que ser designado por Dios, no cualquiera. Dios designó a Aarón, hermano. En algún momento se levantó Coré, Datán y Abiram, otros sacerdotes que quisieron tomar el lugar del sumo sacerdote. Y se abrió la tierra y Dios los envió vivos al Seol, al mismo infierno, hermano. Porque no cualquiera toma el papel de ser sumo sacerdote para ir en representación nuestra delante de Dios. Y Jesús se hizo hombre, hermano. Y su Padre lo designó como sumo sacerdote eterno, en favor nuestro, hermano. En favor nuestro. Pero él nunca pecó, hermano. No dice la palabra del Señor, no dice la palabra del Señor que él se compadece de nosotros porque pobrecito, él también fue tentado y sabe lo difícil que es. No, hermano, él venció toda tentación. Él es perfecto. Él fue tentado en todo, absolutamente en todo como nosotros y siendo hombre, pero él nunca pecó. Pero cada ofensa nuestra, cada ofensa de cada hombre de nosotros, a él le dolió en su corazón. Y Jesús, en calidad de sumo sacerdote, se presentó ante el Padre, no para decirle, no una cosa así tan simple como decirle, Señor, perdónalos. ¿Cuánto te deben? Pongámoslo en cifra, $1.000.000. Ya no, Señor, toma ahí, tenéis dos, déjalos tranquilos. No es así, hermano. Porque muchas veces parece que esa es la imagen que tuviéramos. Él pagó por nuestras deudas. Claro, se sacó la cuenta de cuánto yo debía y él colocó ahí, él era rico, él era un hombre que tenía tal riqueza suficiente que fue y pagó la deuda por todos. No es así, hermano. No es así. Porque como le digo, lo importante del oferente y del sumo sacerdote, que se presentan a Dios en favor del hombre, tienen que ir con su corazón despedazado por el mal que le han hecho a Dios. Poder inclinarse delante de su majestad y decirle, Señor, he pecado contra usted, le he ofendido cada segundo de mi vida, he sido una persona vil y lo he ofendido a usted. Es necesario tener ese sentimiento de culpa, como dicen los católicos, hermanos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la próxima vez que usted escuche, cuando cantemos esa alabanza, dice, todo fue pagado ya, nada debo yo.
No piense que fue Jesús, que es un hombre muy millonario, que tiene mucho dinero, que es dueño de todas las cosas, y le preguntó al padre, ya, dime cuánto te deben. Tanto, ya, ahí tiene. No es así de simple, hermano. A este sumo sacerdote que nunca pecó, le dolió en su corazón nuestras ofensas para el Padre. Tan ofendido, un Señor tan bueno, un Dios y un Padre tan clementísimo y misericordioso, y tan ofendido, porque sin lugar a duda, Él cargó las culpas del mundo. Él se sintió culpable, escúchame bien, Él se sintió culpable de cada ofensa hecha a Dios. Hermanos, Él no era culpable, pero Él sintió toda la culpa de cada ofensa a su Padre y clamó misericordia, y clamó misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 53 del libro de Isaías, hermano. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Y alguien se alegra, hermano, porque dice, eh, mi enfermedad del pulmón, mi cáncer. No, hermano, tu culpa, hermano. Ciertamente Él llevó nuestras culpas, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestra culpa, molido por nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Él tomó, Él tomó nuestro pecado, hermano. Y tomarlo no significa simplemente decir, cárguenlo a mi cuenta. No, hermano. Él se hizo cargo de cada ofensa. Y cuando vio la cantidad de ofensas que hemos cometido contra Dios, le dolió su alma, hermano. Y fue a donde el Padre. Y esto usted lo puede ver graficado en el Salmo 51, en la oración de arrepentimiento de David. También lo puede ver, hermano, en la parábola del... No, no en la parábola, sino en la historia del, del hijo pródigo, hermano. Abandonó a su padre, odió y se fue de su padre. Sin embargo, estando en la ruina, él dijo, estando en una provincia lejana, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y he aquí que yo perezco de hambre. Y se acordó de su padre, y se acordó que en la casa de su padre había abundancia. Pero lo más importante, él dijo, iré, volveré y le diré, Padre, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Le dolió el pecado que había cometido contra un Señor tan bueno. Haber herido, haber ofendido, hermano. Por eso quiero recordar la escuela dominical pasada cuando hablábamos de que el dolor, el pecado duele, hermano. Pero duele no a mí, sino por la ofensa que yo le he hecho a mi Señor. Y yo le he hecho a mi Señor. Siendo Él tan bueno, yo le he ofendido. Ahora, hermano, vemos a Jesús cargando sobre sus hombros la culpa del mundo. Él dijo, yo soy culpable. Él se hizo cargo de esa ofensa. Se dirigió al Padre y le dijo, Padre, te he ofendido, te he ofendido. Y fue huido a causa de su temor reverente.
Así lo dice el verso 7 más adelante, hermano. Fue oído a causa de su temor reverente. Y él no era culpable, pero se hizo culpable por amor de usted, por amor a mí. Por lo tanto, hermano, el pecado le duele a él porque ofende a Dios. El pecado le duele a él porque ofende a Dios, mas él murió por nosotros. ¿Cómo no le vas a servir? ¿Cómo no vas a luchar contra el pecado? ¿Cómo no vas a levantar un dedo por intentar agradarlo? ¿Cómo no vas a hacer algo por evadir esa tentación, por huir de ella, por cambiar tu vida de una vez por todas? Hay gente que dice, yo soy re buena para el garabato, pero yo soy así. Cada garabato que echas es un azote sobre sus espaldas, porque él se echa la culpa. Cada mal pensamiento, cada mala palabra, cada mala acción. Y tienes que reflexionar sobre eso, porque eso es servir a Dios, hermano. Luchar contra el pecado. Servir a Dios, hermano. Servir a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted sirve a Dios? Que me dirá, bueno, voy a la iglesia, La otra abejita, ¿por qué no dice? voy a la escuela dominical, hago esto y hago lo otro. Yo no estoy preguntando eso, hermano. Me estoy preguntando si usted sirve a Dios. Porque o sirves a Dios, o sirves al pecado, hermano. ¿Para qué están tus miembros, hermano? ¿Para servir a Dios o para servir al diablo? ¿Para qué ocupas tu boca, hermano? ¿Para hablar mal de tu hermano? ¿Para hablar malas palabras? ¿Para tener conversaciones torpes y necias? ¿Te esfuerzas, hermano? ¿En qué ocupas tu mente? ¿Hay alabanzas en tus labios? Por eso el Señor en esta mañana nos ha venido a mostrar a este sumo sacerdote tan lleno de misericordia y de piedad para con nosotros, llevando nuestra culpa para que nosotros le amemos. El único propósito que tiene la palabra del Señor en esta hora, es mostrarnos que lo veas, hermano, a este sumo sacerdote subiendo por la cuesta del Calvario, con la cruz sobre sus hombros, con tu culpa, y yendo donde el Padre a pedir perdón por su ofensa, y quiere mostrártelo. A ver si esto te anima de una vez por todas a luchar contra el pecado. Todos los días, hermano, con más fuerza, hasta que Él venga. Porque también esta lucha tiene grande corazón. Y ojalá que cuando llegues al final de tus días puedas decir, como dijo Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada aquella corona que me dará el juez justo en aquel día, y no tan solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Porque mientras estás luchando contra el pecado, por decirlo así, hermano, por decirlo así, estás tratando de desocupar el territorio, porque cuando el territorio esté desocupado y ya no hayan enemigos, entonces vendrá el Señor. Y yo quiero que venga luego. Yo creo que usted también, así que tome su espada, hermano, y luche contra el pecado. Y tendrás gran satisfacción, hermano. Tendrás gozo en tu corazón. Y ojalá en aquel día se cuenten proezas de ti, como los valientes de David, hermano. Como los valientes de David que lucharon. Sus nombres quedaron escritos en la Biblia, hermano. Así también Dios espera de nosotros. Y no que seamos simples religiosos que van a la iglesia y vienen una vida sin motivaciones, porque no conocen
al sumo sacerdote. Dios te bendiga, te guarde y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.